Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Mercedes-Benz Clase E Berlina. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. En esta ocasión tenemos la versión 63 AMG. Quiero agradecerle al Grupo Louzao, grupo oficial de Mercedes en toda Galicia, por darme la oportunidad de traeros este exclusivo Mercedes E63 AMG al canal. Y con respecto a este Mercedes-Benz Clase Berlina, tenemos 4,48 metros de largo, es un coche bastante grande, 2,071 entre espejo y espejo y 1,47 metros de alto. Como veis, tenemos unas dimensiones bastante grandes, pero es que va acorde con el interior lo tenemos muy grande. La entrada, puerta grande, alta. Las regulaciones de este sillón los tenemos en la puerta. Y tenemos memorias, 3 memorias, 2 asignadas a cada llave. Si por ejemplo tenemos 2 llaves, cada llave tendrá una memoria diferente. Con respecto a los sillones, como veis, de cuero microperforado en la parte central y liso en la parte lateral. Prolongación, inclinación del respaldo, inclinación del asiento, altura del asiento y por último tenemos elevación del reposacabezas eléctricamente. Con respecto al volante, también lo tenemos eléctrico con una palanca a la izquierda del volante. Como siempre vamos a alejarlo lo máximo posible, que sería más o menos por ahí. Como veis, tenemos muchísimo espacio dentro del habitáculo, teniéndolo lo más alejado posible. Con respecto a altura, la verdad es que tenemos bastante altura, sabiendo que mido 1,75. Pero vamos a dejarlo en una postura cómoda y luego veremos qué espacio nos quedan en las butacas traseras. Y como pudisteis ver, el interior muy grande, la estética muy deportiva gracias a las llantas, discos de frenos perforados, rebajado, defensas tanto delantera y trasera, taloneras, pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. Antes de entrar, en la aleta, la insignia de V8 Biturbo. Y en cuanto abrimos la puerta, ya se nos despliegan los retrovisores. Con respecto a los sillones, como os comentaba, parte central microperforada, laterales en cuero liso. Con respecto al interior, se pueden cambiar las molduras que veis en negro brillante, la podemos poner en varios tonos de madera o en algunos tonos de aluminio. Como veis, tenemos muchos cromados, como siempre, empezando por la izquierda. Con respecto a la puerta, lo que os comentaba, regulación eléctrica, memorias, cierre o apertura del coche, tiradores en aluminio, el lateral de las molduras que os acabo de comentar. Como veis, la insonorización es perfecta, fuera había ruido y dentro no se escucha nada. Está muy bien insonorizado. Con respecto al volante, cuero liso, cuero microperforado. Levas detrás del volante, ya que tenemos caja de cambios automática, botonera para la pantalla central y botonera para el sistema multimedia. La llave sería esta. Tenemos apertura, cierre y apertura automática del portón trasero. En cuanto metemos la llave, se nos regula eléctricamente el volante a la última memoria que le hayamos indicado, para tener un acceso y una salida más fácil y más cómoda del coche. A la izquierda, freno de mano, como en todos los Mercedes, iluminación, antiniebla, luces largas y 4 intermitentes.
La iluminación que tenemos incorporada es la iluminación Intelligent Light LED, que es un sistema de luz inteligente que va alumbrando solo las partes de la carretera que están oscuras. Si por cualquier motivo delante de nosotros aparece otro coche iluminado o nos viene un coche de frente con las luces, el coche lo va a detectar a través de una cámara que tiene en la parte detrás del retrovisor y va a apagar o atenuar solo esas zonas donde hay iluminación. En donde está oscuro lo va a iluminar completamente. Tomas de ventilación. Parte superior del salpicadero goma, efecto cuero. Partronic delantero. Me tenéis preguntado en alguna ocasión si ese es el Partronic delantero, ¿dónde está el trasero? El trasero lo vemos por el retrovisor. Vale, ahí lo tendríamos. Ese sería el Partronic trasero. Nosotros cuando vemos por el retrovisor vemos las luces iluminarse en la parte superior. Puede parecer incómodo, pero la verdad es que es muy cómodo. Con respecto al cuadro, ya os he enseñado cómo funciona tanto la pantalla del cuadro como el sistema multimedia y os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link para que podáis verlo en profundidad. Pero en esta versión AMG tenemos una opción más, las normales serían estas: ordenador de a bordo, navegador, audio, teléfono, asistente, servicio, ajustes, y en esta versión AMG tenemos ese apartado AMG. En ese apartado nos va a aparecer temperatura, aquí podríamos poner nuevas vueltas, ¿vale? Y pararlo. Nos aparecerían los controles, estos controles que os enseñé hace un momento en la consola central, que podemos ir cambiando, ¿vale? Y eso con respecto a la consola central. Si nos venimos hacia la derecha, tenemos pantalla de sistema multimedia, Con respecto al sistema multimedia, como os dije, tenéis abajo en la cajita de descripción el link para poder verlo. Tomas de ventilación, un reloj analógico, la verdad es que muy elegante, muy bonito, muy bien iluminado. En la parte inferior, calefacción del asiento del conductor, ventilación del asiento del conductor, lo mismo para el asiento del acompañante, activación o desactivación del Partronic, modo eco y 4 intermitentes. Si seguimos bajando, tenemos climatización, clima bizona, podemos cambiar los diferentes modos, ponerle qué tipo de ventilación queremos, temperatura del conductor, del acompañante, modo automático, desempañamiento delantero, si lo queremos en clima monozona o clima bizona, recirculación, restos de ventilación para cuando tenemos el coche apagado, aire acondicionado, desempañamiento trasero y apagado. Como veis, sencillito y muy bonito. Tenemos cenicero, toma de 12 voltios y, como os decía, a la izquierda de la palanca de marchas tenemos los diferentes modos, ¿vale? Podemos ponerlo en modo de conducción normal, modo Sport Plus o modo manual.
Modo manual, nosotros podemos activar o desactivar el control de estabilidad, ponerle qué tipo de condiciones de suspensión queremos, de suspensión normal, confort, suspensión un poco más rígida o suspensión muy rígida. Y por último, la conducción AMG. Cada vez que nosotros pulsemos este botón es como si nosotros pulsáramos en Sport Plus. Cada vez que nosotros modifiquemos nos va a salir en la pantalla, ¿vale? Los diferentes modos. Palanca de marchas. Si nosotros ponemos marcha atrás, se nos activa tanto la cámara de visión de 360 como la cámara de visión trasera, ya que tenemos una cámara en el frontal, una cámara en el maletero y dos cámaras en los retrovisores. Los mandos para el sistema multimedia, portabebidas o portaobjetos. En la parte lateral, tanto en el conductor como en el acompañante, tenemos una serie de botones. Con estos botones vamos a hinchar o deshinchar las diferentes bolsas que tenemos a lo largo de todo el asiento. Es decir, nosotros podemos hinchar una bolsa que tenemos en la parte delantera para subirla o bajarla. Podemos hinchar o deshinchar los laterales del asiento para que sean más ergonómicos o más holgados. Y luego las partes lumbares. Lateral de cuero. Y ahí tendremos un USB y un cable de conexión multimedia al que podemos adaptar otro USB o un cable de entrada auxiliar, o podríamos adaptarle un conector de iPhone, ¿vale? Podríamos adaptarle un montón de cables diferentes. Hacia la parte superior, iluminación trasera del coche, activación o desactivación de la iluminación cuando están las puertas abiertas, iluminación completa, iluminación de lectura que se nos enciende, y por último el techo. El techo, tenemos techo eléctrico de cristal, podemos levantarlo, podemos abrirlo. O podemos cerrarlo, tanto el techo como la cortina. Las cortinas irían conjuntas, tanto la delantera como la trasera. No podríamos cerrar una cortina y otra no, ¿vale? Como veis, podríamos cerrar las dos cortinas. Pero bueno, vamos a ver cómo suena. Y como veis, el sonido es muy bonito, y si lo ponemos en modo Sport se nota muchísimo la diferencia que hay entre el modo Sport y el modo normal. El modo normal, si nosotros le damos un toque de acelerador,
sube poquito, pero si nosotros lo ponemos en Sport Plus y le damos el mismo toque, va a subir muy rápido. Se nota, la verdad, el V8 que tenemos debajo del motor. Es increíble lo bien que suena. Pero bueno, nos vamos a ir a las plazas traseras y vamos a ver qué espacio tenemos. Como curiosidad, debajo del asiento tenemos un extintor. Con respecto al acceso de las plazas traseras, como veis tenemos una puerta grandísima, lo que nos va a facilitar el acceso a las plazas traseras muchísimo. Además, el pilar es bastante alto y el acceso se hace muy cómodo. Y como veis, el espacio trasero es grandísimo. Tanto en altura podemos movernos mucho como en distancia. Y la verdad es que es un coche comodísimo, porque nada más entrar ya los asientos, como veis, no son demasiado duros, pero tampoco son demasiado blandos. Y aún por encima, en la parte central del sillón, tenemos cuero microperforado, lo que nos va a hacer que si tenemos que recorrer una distancia larga, no vayamos a transpirar, no vayamos a empezar a sudar y podamos refrigerar un poco el sillón. Con respecto a la posición, como veis, tenemos lateral acolchado y reposabrazos acolchado. La posición en este coche es muy cómoda. Con respecto a altura, más o menos 4 o 5 dedos, también es muy alto. Para las personas que son muy altas, este podría ser un muy buen coche. Y como visteis, la puerta es muy grande, lo que nos va a facilitar mucho el acceso a las plazas traseras. ¿Vale? Como veis, tenemos muchísimo espacio. Además de que el pilar está bastante elevado y no vamos a tener problemas para entrar. 3 reposacabezas, 3 plazas en la parte trasera y tenemos anclajes Isofix, ¿vale? Tanto en la izquierda como en la derecha. Tenemos climatización en la parte trasera, sería la zona número 3, ¿vale? Como veis, tenemos la tercera zona. Cenicero, toma de 12 voltios. Y en la parte trasera de los sillones tenemos los huecos para la ventilación, ya que tenemos ventilación como os enseñé en la parte trasera. Zona para guardar alguna cosilla. Tenemos reposabrazos de cuero, acolchado, doble portabebida. Y como pudisteis ver, podemos abrir el portón trasero o bien a través de la llave o bien a través del botón que tenemos en la parte inferior. También lo podríamos abrir a través del botón que tenemos en la puerta. Tenemos las salidas de escape de la AMG. Y como veis, tenemos un maletero muy amplio. En la parte inferior, espacio para una rueda de repuesto o kit antipinchazos, más un hueco para poder meter lo que queramos. Si queremos abatir los asientos es muy sencillo. Simplemente tiramos de las palancas para desbloquearlos. Nos venimos a la parte de adelante, tiramos y nos quedaría este espacio. Como veis, tenemos bastante espacio para meter objetos bastante largos. Simplemente tenemos que tirar de los asientos y ya tendríamos otra vez el maletero montado.
La estética delantera también cambia. El capó delantero, aletas, defensa delantera. Existen 14 versiones diferentes. En diésel, todos los motores son Bluetech. Y el E200, E220, E250, tanto tracción trasera como tracción 4MATIC, que es tracción a las 4 ruedas, y el E300 híbrido comparten cilindrada, 2200 centímetros cúbicos, diferenciándose en el caballaje, desde 136 hasta 204 caballos. Las versiones más potentes en diésel son el E300 y el E350, este pudiendo ser tracción trasera o 4MATIC, compartiendo también cilindrada 3000 centímetros cúbicos con 231 y 258 caballos respectivamente. En gasolina, el E200 y E250 tienen 2000 centímetros cúbicos, 184 y 211 caballos respectivamente. El E400, tracción trasera o 4MATIC, con 3500 centímetros cúbicos y 333 caballos. Y por último, las dos versiones E63 AMG, la normal, que es la que estamos viendo hoy, con un motor V8 de 5,5 litros y 557 caballos, y la versión S, misma cilindrada, pero con 585 caballos, con una aceleración de 0 a 100 en 3,7 y 3,6 segundos. Pero bueno, eso ha sido todo sobre el Clase E berlina. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!